Bueno, ahora sí, dale, Lauri. Sí, yo decía cuando hablábamos recién de la mirada, que justo se cortó, que iba a decir que yo muchas veces me sorprendo cuando uno mira a los ojos, cuando vos mirás a los ojos a una persona, la persona se pone nerviosa, la persona no sabe qué hacer, no puede sostenerte esa mirada. Es increíble y ahí es la diferencia que vos estás diciendo esto de ver y de la mirada, lo mismo que con la escucha. Con la escucha también es como que uno presiente, percibe que se siente escuchado desde el otro lado. Totalmente. De hecho, compartí con ustedes, ¿no? El videíto de las estructuras de Moffat, de los círculos. Le he compartido, ¿no? Que habla ¿Sí? de la neurosis, psicosis. Bueno, y ahí habla de las miradas. Por ejemplo, cómo te mira el psicótico o un psicópata, cómo te mira, ¿no? O un neurótico, en este caso es nosotros. Por eso yo digo que está bien, vieron que todo le podemos perdonar, ¿cómo no le vamos a perdonar a semejante genio de esta época? Pero bueno, hay en esto, y pasa en muchos lados, ¿no? En donde hay una tal vez en el decir, porque también es colectivo el lenguaje, que es lo que nos pasa a nosotros, fíjense que no tiene que ver con un acto fallido, sino que estamos acostumbrados a decir te oigo o te escucho como lo mismo y ver y mirar. Pero fíjense lo que pesa y lo que pesa sostener también la mirada del otro, ¿no? De hecho, en el tema del autoconcepto, que hoy me preguntaban ustedes, Gladys, que me preguntaba a vos, lo que más duele que lleva, ¿sí? Esperen que voy a silenciar por acá. Lo que más duele en el discurso del otro, cuando te está diciendo, son las miradas de los otros. Hoy la piba me decía, es maravillosa la piba, 13 años, pero vieron eh, un nivel intelectual bárbaro, pero hay un tema acá, que yo también lo tengo ahí manejando la teoría. Aquellos que estamos más cerca de ser intelectuales somos aquellos que menos capacidad de expresar los sentimientos tenemos. ¿Vieron lo que dije? ¿Sí? Entonces, ella puede ser cognitiva con un montón de cosas, pero no puede expresar, en poner en palabras, si se quiere, ¿no? Lo que le está pasando. Y ella me decía, hoy, bueno, tuvo unos episodios de corte ayer, que se cortó el hombro y las axilas. Cuestión que me descoloca a mí, porque yo vengo siempre trabajando con los cortes en las piernas, brazos. Digo, guarda, ¿ah? Guarda, porque estás avanzando hacia tu garganta, ¿no? En una manera de chiste que estamos, porque le encanta hablar de esta manera. Y ahí está. ¿Por qué se corta ahí? Porque no quiere que la vea. ¿Y por qué se cortó? Porque está cansada de que todos le pregunten por qué te cortás. A ver cómo tenés inclusive la madre. Las miradas y las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, estas son conflictivas de identidad en el autoconcepto, ¿no? En esto que sí podemos hablar del espejo y a veces lo que uno es, que no coincide con lo que quiere ser o los ideales, ¿no? En esta lucha, bueno, suele pasar esto, ¿no? Pero no tienen que creer ustedes en el discurso colectivo, es decir, me corto porque el dolor físico alivia el dolor del alma. Eso es totalmente un invento. Y yo lo primero, no en las primeras, ¿no? Pero después cuando nos vamos conociendo, digo, yo no te quiero escuchar más decir eso, porque no son palabras tuyas. Entonces la pregunta sería, ¿por quién te cortás? O ¿qué querés cortar? ¿No? Pero esto, por eso hay que acercarse, conocer al otro y conocer también la historia vincular que viene por ahí y las cuestiones que le causan esa depresión. Bueno, primer paso, crear, y ahí entramos de nuevo, ya sé que vamos a entrar de nuevo con esto, un clima de confianza, de seguridad, de sostén, empatía. No me voy a ir con esta palabra.
Moffat lo dice bien, empáticamente ponerse en los zapatos del otro. No vamos a entrar de nuevo con los zapatos si andamos descalzos o no. Por favor. Ustedes tienen que ser empáticos, pero yo hago la división afectiva, ¿no? A la empatía cognitiva. Ustedes tienen que brindar, por supuesto, ¿no? Pero ahí hay un tema, que es la contención y el espacio, la creación de un espacio empático en donde el otro se va a sentir cómodo, confiable, seguro de contarte, tiene que ver con la aceptación. Acepto estar acá, en este juego, me decía un ludópata. Me la juego toda con vos. Me encanta porque usan en el discurso, usan justamente, ¿no?, temas de su vida cotidiana. Esto sería como mirar, dice Laura, poder hacer, mirar con la escucha, ¿no? En una oración así que unimos. Mirar atentamente y aceptar al otro como es. Porque ellos vienen alienados no solamente por la mirada del otro, sino por los rótulos y prejuicios de los otros. Por eso están en crisis, por eso se disocian. Ahí es donde yo cambio el oír por escuchar. Creerle, por ejemplo, un loco que viene con su delirio, yo te creo. Te construyo un lugar empático y en ese momento yo te creo, ¿no? Ahí es donde yo voy a hacer una diferencia. Si bien Moffat en este primer paso dice un tal vez, desde el psicodiagnóstico es universal. Por eso es que me he peleado tanto. Después me hice especialista en psicodiagnóstico, pero los gráficos, las posiciones, todo me presentan la universalidad. Y no todo es universal. O sea, yo no puedo poner todo en una misma bolsa. En el ejemplo que estoy diciendo acá es que Moffat habla de un significante simbólico y pone la escena de un cuchillo, ¿sí? Y dice, tal vez preguntarle desde dónde viene el cuchillo. Si viene desde arriba, es una escena real, miedo a que lo maten, qué sé yo, a ser lastimado, miedo al ataque. Si viene desde abajo, es un representante del falo, abuso sexual. Sería muy inoportuno de mi parte poner esto como una teoría verdadera, ¿sí? Desde otro lado yo puedo justificarlo, pero no estoy, o sea, hablando ni de posiciones ni de temas gráficos, ni de temas del análisis discursivo en esas posiciones, ¿no? Eh, Creo que ahí, más allá de la imagen interna, lo que se quiere decir es poder sustituir ese objeto, como lo vimos en fobias, por ejemplo, ¿no? Que donde el sapo no es el sapo, sino que puede ser algún otro significante o símbolo, por sonidos, por palabras, por fonemas que van quedando como huellas mnémicas y también huellas emocionales. En el primer paso, ahí vos te vas acercando, ¿no? Y te metes en lo profundo con ese asistido. Ahí cambiamos también otra palabra, que Moffat habla de paciente y que nosotros hablamos de asistido. ¿Vamos bien? ¿Venimos bien con esta diferencia? Entonces la empatía tiene que ver con la resonancia emocional. Ahí estamos de acuerdo. Es decir, yo te creo lo que vos me estás diciendo y me resuena, me resuena a mí, ¿sí? O sea, me puedo identificar con vos, me identifico con el otro. Y Moffat hace mucho la referencia, al igual que Sica, del tema de la verticalidad. Es decir, me identifico con vos porque conozco, porque tengo experiencia, porque me ha pasado, y entonces la propia experiencia sería como un instrumento para curar. No siempre es así. Y además yo en mi propia experiencia con el otro, también le puedo mentir, ¿sí? No hace falta contar, porque esa identificación es jodida. Me pasa mucho en violencia de género,
que han hecho grandes proyectos, como decía Flavia, ¿no? Por eso yo planteo siempre una prevención de un cuarto orden para que puedan hacer, ¿no? Pero que se identifican y entonces termina con ese abrazo porque se identifica y dice, a mí también me pasó lo mismo, porque a mí me pasó. Ahí yo corto. Yo no tengo por qué contar mi experiencia personal, ¿sí? Puedo, si quiero, jugar a inventar personajes e historietas parecidas que tengan alguna otra solución como alternativa, ¿no? Por ejemplo, yo hoy mismo le dije a la chica, y nunca se te, porque ya sabía por dónde iba, y nunca se te dio, en vez de cortarte, qué sé yo, tirar el teléfono contra la pared, ¿no? O, y me dice, sí, me golpeaba, tiré el teléfono también, todavía tengo la huella. Claro, porque yo lo hice alguna vez, cuando estás caliente, ¿viste? Y que nadie te escucha, cerrás la puerta un portazo y tirás todo. Pero no porque yo lo haya hecho, sino porque imagino una situación, ¿se entiende? Entonces no tiene que ver con la propia verticalidad, porque si no yo digo, no, porque yo también, no, mira, yo también, mira las veces que me corté, yo te entiendo a vos que te cortás para esto, y ya estamos muy, muy cercanos, ¿sí? Eh, por eso digo que él lo usaba como terapia, nosotros no hablábamos de terapia. Sí, la técnica del maternaje, en ese sentido, que tiene que ver con la contención, con poder contenerlo y, y de alguna manera la posibilidad de reconstruir toda esa experiencia traumática, ¿no? Pero hay que traerlo al aquí y ahora. Para, estás acá. Ahora estás acá. No me importa qué pasó. Yo necesito saber por qué ayer te cortaste y que me cuentes ahora. No me importan los otros cortes, desaparecieron. Vamos a ver después si tienen alguna relación. ¿Sí? Con esto quiere decir que estoy reorganizando toda su realidad, ¿no? Eh, Dice Moffat que hay dos modos de vincularse que veníamos trabajando nosotros. La identificación, que es esta resonancia con el otro, ¿sí? Que para nosotros sería la cercanía óptima. Pero ven que es cercanía óptima, ¿sí? Es decir, te abrazo, pero también a la vez me puedo ir separando. ¿Se acuerdan el ejemplo del pozo? Y después él toma algo que yo tomo primero, porque para acercarme en la construcción de este espacio, estatus y rol que el otro voy a dejar que ponga en mí, yo lo uso en este sentido, la disociación instrumental. El otro ya viene disociado y yo me tengo que disociar, tengo que dejar de ser yo para que el otro me ponga en el lugar que quiere, específicamente en el lugar de maternaje. Esa es la diferencia que yo hago con Moffat. Para él la disociación instrumental significa la posibilidad de entrar y salir, pero disociarse del otro. Es decir, yo no soy vos, no es mi problema. ¿Se entiende la diferencia epistemológica que yo marco? Esto es como en Piaget, no, no lo puedo separar inclusive en punto A y B. En Piaget es como hablar del equilibrio o de la adaptación en tanto un proceso resultante entre la asimilación y la acomodación. ¿Qué hace el niño primero? ¿Asimila o acomoda? Y hace las dos cosas. Solamente lo podemos nosotros diferenciar, ¿sí? Para analizarlo, digo, ¿no? Lo podemos diferenciar y decir, bueno, al asimilar, incorporar cosas nuevas. ¿A dónde? A las estructuras antiguas. Acomodar, entonces, significa acomodar, dejar un huequito, ¿no? En esas estructuras en función a lo nuevo. Pero hace las dos cosas a la vez, porque si no, no entra. Entonces, yo pongo esta cuestión, que la disociación instrumental también es disociarme conmigo mismo. Yo cuando voy, por eso no trabajo con ambos ni guardapolvos, porque yo soy igual en la construcción, me disocio. Yo no soy el profesional, yo no soy el que tiene el saber. ¿Se acuerdan todo lo que venimos trabajando? Entonces yo tomo la disociación instrumental por ahí. Y también la tomo, como la toma Moffat, es decir, disociarme del otro, poder entrar y poder salir para no quedar pegado, ¿sí? Ahí hay algunas frases
Ahora que entendieron esto, o sea, que la disociación instrumental para Moffat sería la distancia operativa, poder salir y operar desde afuera, entrar para conocer, salir para operar. Pero sin embargo yo pongo la disociación yoica. Entonces, cuando yo estoy trabajando con alguien que está disociado ya, y yo me tengo que disociar. No puedo ir como un amo, como un médico, como un psiquiatra. Yo tengo que ir en esa construcción, tal vez de ser tu amigo, de entenderte. Ahí es donde yo uso la empatía, otra técnica más. ¿Sí? No, o sea, si ustedes quieren, me pongo en tu lugar con los zapatos del otro, como vos quieras, descalzo, como estuvimos hablando, pero un poquito, ¿viste? Un poquito. Y ahí yo puedo salir. Entonces hay como una doble disociación, ¿no? La disociación yoica, por un lado, que permite la identificación. Si yo me identifico con el problema del otro, estoy muerto, ¿no? O sea, puedo lograr una doble identificación, pero mi identificación va a ser, comprendo lo que te está pasando o por lo que estás pasando, pero no es lo mismo que me pasa a mí, ni que le pasa al otro, ¿sí? Y entonces es esto, ¿no? Pavlovsky, hay una frase que dice, que tampoco estoy de acuerdo, que dice, yo te comprendo desde mi desesperación. Si yo te comprendo de mi desesperación, estoy en problemas, porque ya estoy desesperado. O sea que ya no quiero esperar más. La desesperación es no esperar más. Y te curo desde mi esperanza. Primero que nosotros no curamos a nadie. Yo sé que es poética la frase, pero se ha utilizado en los años 70 buscando la cura psicoanalítica, la cura psiquiátrica, ¿no? Y te curo desde mi esperanza. ¿Y qué pasa si yo tengo la esperanza de que la piba no se corte más, como tuve la semana pasada, y esta semana se cortó? Me siento frustrado. ¿Ven? El término de esperanza. O sea, la esperanza en esa época era nada que tenía que ver con los proyectos y yo la esperanza la tomo así, o sea, no es que uno no tenga que tener esperanza, puede tener esperanza, felicidad y todo, pero que sea cortito, ¿viste? Porque si después vos estás esperando a que venga y lógicamente no coincide con lo que vos esperabas, la esperanza te mata, porque te frustra y ahí vienen los momentos de ira. O sea que lógicamente esta piba se corta porque estuvo esperanzada en algo que iba a tener en su aspecto o instancia imaginaria, no lo tuvo, ¿sí? Se frustró y entonces se enoja y se autoflagela. ¿Fue muy ligero? Bueno, Yo quería preguntar sí. si esta persona está en tratamiento, por ejemplo. No, porque va a estar en tratamiento. No, lo pregunto porque, o sea, por estas repetidas, digamos, que se corta tan seguido, digamos, o sea, se Es, lastima. mira, mejor que no esté en tratamiento. Si lo lleva a un tratamiento psiquiátrico, lo van a empastillar. Si va a un tratamiento psicoanalítico, se va a seguir cortando porque es interminable el tratamiento. O sea, ella tiene que tener una orientación en espacio de contención, en donde Sí, pueda sublimar y pueda encontrar otra manera de expresar su ira. Porque los cortes, queda loco lo que estoy diciendo, los cortes, la bulimia, la anorexia, el consumo, también son formas de comunicación. Lamentablemente se comunica, hay que también reeducar en este sentido sin ponerse en la posición universitaria, pero que ella misma vaya buscando y encontrando instrumentaciones para que se comunique de otra manera que sea más acorde, digamos, para todos y todas, ¿sí? El problema de los tratamientos, o sea, ¿por qué? Porque va a surgir algo de su pasado, ¿sí? Hoy surgen algunas cuestiones de la sexualidad, de la genitalidad, ¿sí? No todo tiene que ver con un abuso sexual, es una conflictiva de identidad. A veces los tratamientos, lo que hacen, o las terapias, alargan, no trabajan el aquí y ahora y el aquí y ahora lo trabajan por sustitución. Entonces, es esperable que ustedes tengan chicos y chicas, ¿no? Que se corten y que en 15 días está todo bien y después se vuelvan a cortar.
porque vuelven, acuérdense del concepto de salud y enfermedad, a usar, ¿no? aquello que les sirvió alguna vez y ahora son intentos fallidos de adaptación. Y que tiene que ver con el exceso, que Moffat también lo usa en una parte, ¿sí? Entonces, a veces es preferible que no estén en tratamiento. Guarda, analicemos qué tipo de cortes tiene, qué profundidad, cuánto. Estos cortes, la gran mayoría de los cortes son superficiales, ¿viste? Salvo algunos que se hacen corte sobre corte, entonces se infectan, ¿no? Y bueno, ahí van otras cuestiones, pero tienen unos quilombos increíbles en las casas, ¿ah? Flavia, ¿quería decir algo? Ay, sí. Yo siempre quiero decir algo. Em, con respecto a esto de que hablabas recién de la esperanza, yo creo que también muchas veces cuando se trata en los conversatorios y demás el tema de los proyectos, de familia, de trabajo, lo que vos quieras, siempre se basa también un poco en esta esperanza, pero el tema es que ya culturalmente la esperanza está relacionada con lo pasional para mí. Yo lo veo de ese lado, como eh, que la familia, independientemente ya ahora de qué tipo de familia hablemos, o en el trabajo, independientemente de qué tipo de trabajo hablemos, siempre se basa en aquello que te apasiona, lo que te encanta, y esas cosas realmente para mí son cosas efímeras. Entonces Mm. es muy difícil llegar a sostener en el tiempo esas cosas. Y se vuelve a la crisis. Para mí que siempre de base estamos mal, digamos, en ese sentido, porque culturalmente es así. Porque, claro, Consumimos todo el tiempo en televisión, consumimos todo el tiempo en diferentes expresiones artísticas, de lo que vos quieras, hasta político, todo es romanticismo de pasiones y cosas que son efímeras en el tiempo. sí, totalmente, estoy de acuerdo. Creo que alguna vez le di el ejemplo a ustedes de la película esa de Náufragos, ¿se acuerdan? De Wilson, de la pelota. Y yo les decía, siempre uso este ejemplo porque me parece muy valioso, que el tipo mientras tenía la esperanza y estaba con la esperanza ahí latiendo de que lo venían a buscar, no se encontraba, ¿no? De hecho, la esperanza lo lleva a suicidarse, que también fracasa en el suicidio, porque se va a ahorcar y se quiebra el árbol, qué sé yo. Y cuando hay ese intento de suicidio, le diría a los psiquiatras, ese intento que no fue un intento, sino que fue un suicidio contra la esperanza, lo hace encontrarse consigo mismo, con su muela que le dolía, y buscar instrumentaciones para seguir viviendo. Pero tuvo que abandonar esa esperanza. Yo no les digo que no abandonen la esperanza, ¿no? Pero digo, algunos se cansan de esperar. Y sobre todo cuando estoy hablando, ¿no? de estos tiempos, como bien dice nuestra Pero compañera, ¿esperanza en qué? Yo creo que ahí claro, también hay que modificar. ¿Esperanza en qué? claro, porque por eso es que hemos hablado de las tres instancias que Moffat no las nombra acá, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico. Entonces, cuando vos tenés esperanza mucho en lo imaginario, es decir, en el devenir, y muchas veces, viste, no te toca la mina que vos querés o el tipo que vos querés o quien sea. Y bueno, y vas a O la tener que lotería. aprender, ¿no? ¿Eh? O la lotería, tenés esperanza que te va a Claro. sacar la Yo lotería y seguís hoy fui a la chupando y seguís carnicería, chupando. claro, y me dieron una rifa, viste, para el 24. Y digo, bueno, dame dos, dame tres. No, mentira, no lo hice, porque aparte no tengo suerte. Pero no en esa esperanza de decir, yo tengo la esperanza hace 8 años que tuve un accidente de que algún día lo voy a cobrar. Y ya me había llegado la orden de cobrar, esto me maté con una moto, y reviví, porque siempre revivo, soy como Schwarzenegger, yo, ¿vieron? Así. Y por culpa de esa esperanza, desarmé toda la casa y no cobré. ¿Ves lo que pasa? Y esa, claro, esa frustración y el enojo. Imagínate llamando después, pero si vos me dijiste que ya estaba todo, no, no hay nada, ¿no? Y esto le tenemos que hacer comprender al otro. Podés tener esperanza, pero bueno, para bajar un poquito porque hoy los proyectos están complicados. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, entonces, Mario, una sí, consulta. decime. Entonces, vos que, bueno, el asistido, cuando esté hablando con vos, te ponga en el rol que él te quiera ponerte. Sí, claro. Es inevitable Estás eso. con el- Hasta que en algún momento vos te disociás y no, pará.
Yo no soy tu mamá. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí es cuando uno dice, basta, no, pará, te estás confundiendo. Él decía, bueno, en el primer momento es como que vos te conmovés, lo cual te hace entrar en un núcleo depresivo, ¿sí? O sea, la identificación es un núcleo depresivo. Y en el segundo momento te disociás, ¿no? O sea, en ese encuentro emocional, que también usás un núcleo histérico, que tiene que ver con expresar tus emociones, porque claro, ¿no? Y haces algunas caras, algunos gestos, ay, no te puedo creer, en serio te pasó esto, porque claro, tampoco uno es tan distante. Entonces, cuando te acercás al otro, decís, no puedo creer lo que. No, no lo decís, pero bueno, ¿no? Y te tapás la cara así, o te agarrás la frente, ¿no? Y tiene que ver con esas cuestiones de cercanía, que verdaderamente el otro sienta, como dice Laura, que me está escuchando, me está dando bola, soy importante. Porque si viene justamente es porque no fue importante para los otros y fue disociado. Entonces, en la disociación yo me disocio con que, justamente para no tener el núcleo, lo que dice Julie, ¿no? Que sería, en teoría, el núcleo esquizo o esquizoide. Es decir, yo me tengo que separar para no crear esa simbiosis y esa falsa esperanza de que te voy a curar. Si quieren ahí para meter de nuevo contra Moffat. O sea, no contra Moffat, sino un complemento en la teoría, ¿sí? Eh, el ejemplo, menos mal que no está Trini acá, el ejemplo que pone es grandioso, ¿no? Vieron que andaba con Pablo Freire por allá por Brasil, entonces ponía que las maestras en sí, en aquella época, no estoy hablando de las maestras ahora, ven cómo cambia todo, decía que son el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que están conmovidas y no se pueden disociar. A todos nos pasa. ¿Qué se piensan? ¿Que no me quiero traer a la piba a vivir conmigo? ¿Entendés? Porque puedo darle una vida mejor. Y cuando laburas con discapacidades, este pibe me lo llevo. Bueno, en esa época aún hay algunas, ¿no? La maestra era el ejemplo de esto, de que te lo quería, ¿no? De llevártelo a tu casa. Yo me lo llevo, que de hecho muchos se lo llevaron, ¿no? Y el maestro Ulloa, lo conocen, lo tienen, si no lean, lo que dice, bueno, que hay que disgregarse, ¿no? O sea, esto quiere decir no ser ni omnipotente ni impotente, sino mostrar que uno tiene potencia y que le puede dar esa potencia al otro. Y ahí hay un tema que yo siempre digo, porque todos podemos estar súper preparados, pero vos tenés algo, que es el talón de Aquiles. A mí me pasa con los viejos. Yo en la vejez no puedo laburar porque ya perdí dos. Y esos dolores no los puedo elaborar. Y no está mal decir, yo con adulto mayor no trabajo. Laura, no te escucho. O sea, puedo leerte los labios, pero... No, yo con adulto mayor no trabajo, pero ahí viene, ¿ve? La experiencia de vida. La experiencia, mi verticalidad, por ejemplo, de acompañante, en donde, está bien, hacíamos otras cosas, que hacíamos todo, o sea, estaba mal, ¿no? La función y el rol, pero en las empresas privadas suele pasar esto, que se te mueran, ¿viste? Yo eso, o sea, lo pude elaborar, lo pude superar de alguna manera, porque hoy dije que no, pero me sirve para mí, no para volver a trabajar. Y esto es lo que ustedes tienen que tener. Pueden elegir con quiénes trabajar, ¿no? Lo Bueno, mismo que a pasa, mí me pasa que no puedo trabajar, yo no podría trabajar con adictos. No ajá, sé no sé cuál será el asunto mío, pero es como que yo no termino de comprender la situación bueno, y no me gusta, prefiero no, siempre. bueno, pero ven, ese es el talón de Aquiles y todos tenemos uno de decir, no, yo no trabajaría con esto, no trabajaría. Tal vez, bueno, tal vez tengas que descubrirlo también. Uy, nos quedan 10 minutos y vamos por el paso uno. Bueno, pasemos al paso 2, la regresión. Profe, una preguntita. Sí, ¿El asistido te puede poner en el lugar de enemigo también y ahí? sí, claro, por supuesto, totalmente. Te puede poner en los dos lugares, ¿no? Como de un objeto bueno, pero de pronto en esa identificación, ah, qué bueno que sos, pero de pronto cuando vos te estás distanciando te dice, ¿a dónde vas? Al final me hiciste creer, sos como mi vieja. La identificación la convirtió en negativa
¿no? Y bueno, hablando de Flavia de adictos, lo que pasa, bueno, no importa, después de última seguimos con esto, ¿no? Porque es muy interesante. En el tema, partamos de diferenciar, y no en base a la cedronal, ¿no? El consumo problemático del adicto. Nosotros usamos una técnica de confrontación matrística, pero como para destruirlo, para bajar el narcisismo y el mecanismo de manipulación y la mentira que ellos pueden llegar a tener. Así que debe venir por ahí. Pero bueno, entonces, ahí, ¿no? Se identifican con nosotros porque vos entraste, como digo, se va la construcción del rol, ¿no? Que todos los psicólogos sociales tendrían que saber que uno no entra como un operador socioterapéutico, sino que entra como un amigo. Hasta se fuma un pucho con el pibe y va para el fondo y lo acompaña y qué sé yo, ¿entendés? Y el pibe que se la recree, se identifica con vos, este es el mejor. Mirá, no, yo quiero el operador a Mario porque la verdad que tiene una onda genial, vamos y hablamos, no sabés lo que me pasó con esta piba, con este pibe, ¿no? Y de pronto decís, para un cachito, vos te estás confundiendo, porque vos me estás tratando como uno igual, y yo no soy igual a vos. Y ahí sos objeto malo. Siempre hay que marcar. Es que hay como ser padres y madres. Cuando vos le decís todo que sí, sos lo mejor que hay. Cuando le decís no tengo para este alfajor, empiezan los gritos, ¿no? Fíjense que Moffat lo dice, ¿no? En esa resolución, o empieza el llanto o la ira. Es interesante, ¿no? Para analizar también, porque o lloran. Entonces, si lloran y lloran adelante de todos y te tiran ahí en el medio del kiosco y todo, vienen todos los vecinos y te ven, qué mala madre que sos, comprarle el alfa, compráselo vos, ¿no? O se enojan y te patean y te muerden, ¿viste? Cosas así, que no tienen que ver con fijaciones orales ni anales, tienen que ver con que está enojado porque es un caprichoso o caprichosa que no consigue lo que quiere y se frustra. ¿Ven que vamos por lo mismo? Bien, en el paso 2, la regresión, que ahí sí vamos hacia el pasado, como si fuéramos psicoanalistas sin hacerlo, porque lo que vamos a hacer es catarsis, ¿no? Es decir, la persona tiene que abrir su interior, vamos hacia el tiempo de atrás, hacia los recuerdos, hacia esa catarsis que también, otra vez, ¿no? La catarsis es o llorar o enojarse, ¿no? Por lo que uno ha vivido. Y nos encontramos con los máximos exponentes o la máxima exposición de los mecanismos defensivos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza todo. Ahí vuelve a dar un ejemplo con Freire, justamente, en donde dice que a los pibes le dan en Brasil almohadones para que hagan lo que quieran de acuerdo, ¿no? a la vivencia. Y algunos hacían mierda a los almohadones, ¿no? Esos ejemplos son geniales. Y bueno, y después habla del delirio, porque él, claro, en salud mental, como buen arquitecto, en su neurosis obsesiva, ¿no? Y habla del delirio y cómo meterse y creerle al otro en el delirio. Y después comienza a hablar nuevamente, que dice que el psiquiatra y el sistema hospitalario, a los que tienen un delirio, los aíslan y por lo tanto lo ponen en soledad, causando la alienación y la muerte, ¿no? Lógicamente es nuestro padre antimanicomial, ¿no? Y si no lo sabe él, no lo sabe nadie, porque más experiencia que él en un neuropsiquiátrico, siendo, e inclusive, ¿no? Como le llaman a Saté, un agente externo y un arquitecto, ¿sí? Entonces me parece eso interesante porque también cita a Pichón y Pichón decía que depende cómo te tratan los psiquiatras, o en este caso vos me decías tratamiento, o los psicólogos, las primeras 24 horas de internación, ¿sí? O sea, si te acompañan o no en el delirio, entonces sabes el destino del paciente, ¿no? Interesante, porque tiene que ver con la primera entrada. Si no se cumple el primer paso de contención, no puede haber regresión de ninguna manera. Ok, entonces, en este segundo paso, usamos algunas técnicas gestálticas. Bueno, yo uso sugestión
y ustedes también van a tener que usar sugestión, que es básicamente, ¿no? Empezar a que el otro pueda, la persona, relajarse, respirar, por ejemplo, respiración en 4 tiempos, y llevarla hacia ese pasado, acompañarla también hacia ese pasado. No estoy usando hipnosis profunda. A esta sugestión la llamamos ensueño dirigido. Todos hicimos alguna vez. A ver, cerrar los ojos, relájate. Tal vez le puedas dar alguna orden. A ver, Gladys, ese arito, sacate el arito porque me molesta, entonces te sacas el arito. En esa orden, ¿no? Ya entramos ahí como diciendo, bueno, pero no vamos a decir, bueno, solamente escucha mi voz, ¿no? Y lo vamos a poner en sueño profundo. Simplemente en sueño, ¿no? Por eso es dirigido. Y lo vamos a dirigir hacia el pasado, hacia donde se ha paralizado ese tiempo, donde ha encontrado la soledad y donde está el primer eslabón, ¿no? Que es la depresión. Él hablaba mucho de la depresión en esa época, ¿no? Del tango, que decía cómo el tango transforma en poesía la tristeza, ¿no? Eh, y entonces, si lo leyeron, dice, el tipo que sufre 2 años por la mina que perdió, pero que solo estuvo, ¿sí? No sé, 15 días. Interesante, ¿no? Porque a cuánto de nosotros también nos pasa esto. En esta regresión, que es básicamente el proceso de relajación para hacer ese camino, ¿no? Camino al síntoma. eh, Acuérdense que es la escena cero, y que no sabemos si es verdadera, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Pero es ir ahí, al momento de crisis, de la primera crisis que se acuerde, ¿sí? En ese ensueño, y que se ha transformado, lógicamente, en trauma. Ahí es donde da el ejemplo de los soldados de Vietnam, que me parece importante, sobre todo cómo termina. Creo que vamos a terminar en este segundo paso y después vamos a pasar con el tercero y el cuarto y lo vamos a ir pensando para la próxima. Dice, todos tenemos un pescado podrido, está hablando del síntoma. Dice, pero decimos, yo lo voy a negar, yo no tengo nada. Entonces cuando vos me vengas a ver, levanto la alfombra y tiro el pescado por debajo. Pero claro, llega un momento que el olor a podrido está, ¿no? Y ese olor a podrido es el síntoma. Es el olor de lo escondido, que nos dice que hay algo reprimido, que hay algo que se resiste a contar, que hay algo que se debe destapar, ¿sí? O sea, por eso dice, hay un pescado podrido. O sea que en esta situación, en el paso 2, y ya voy terminando para cerrar hoy, es encontrar esa situación traumática, sacarla a la luz y ponerla en palabras, para pasar luego sí al paso 3 que sería explicarla. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una persona con fobia a los sapos, bueno, ¿a qué te hace acordar? A ver, lo que vos sentís, tus síntomas, ¿no? En el sueño dirigido, contame a qué situación te hace acordar. La primera que vos te acuerdes. Hay otra parecida y ahí vamos por el camino de significantes. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? Ya tienen más herramientas para acercarse. Vamos, lean para la próxima. Fíjense los videitos. Después le voy a mandar el video explicando, Alfredo me mata, explicando que era cero tecnología, y entonces ni sabía que lo estaban grabando. Ahora se los voy a mandar. Es fantástico. Siempre voy a decir que, además de El Pichón, video que es padre. mandó, el video que mandó para esta semana me encantó. Lo miré con mis hijas. Sos un genio explicando, me encanta. Me ¿Cuál? encantó. ¿Cuál? El que mandó para esta semana, el de que hablaba, explicaba de los psicópatas y Ah, sí. ahora que les